¿Por qué Jesús Malverde se convirtió en santo de los narcos? ¿Quién fue Jesús Malverde? ¿Existió? ¿Cómo funciona lo sagrado? Soy Bernardo Barranco, Malverde y la religiosidad del narco, aquí, en Sacro y Profano. Jesús Malverde, quien murió poco antes de que estallara la Revolución Mexicana, fue un popular bandido del estado de Sinaloa. Malverde es conocido como el bandido generoso o el ángel de los pobres y también como el santo de los narcos. La Iglesia no le reconoce como santo ni existe ninguna causa canónica que así lo acredite. Muchos lo consideran un santo, pero otros no creen ni siquiera que haya existido. Lo cierto es que la leyenda de Jesús Malverde está muy arraigada en la cultura del narcotráfico. Los narcotraficantes, al filo de la vida y la muerte, buscan en él tres cosas: protección, venganza y trascendencia. En el folclore de los narcos se deja ver una religiosidad contradictoria que justifica su violencia como una encomienda divina, como parte de un plan glorioso y un destino trascendente. Lo religioso y todo el simbolismo supersticioso fortalece la unidad y cohesión interna de un grupo criminal. Jesús Malverde, un bandido protector de los pobres, adoptado por los narcos. Hay una gran incidencia del mundo del narco que ha permeado la economía, la política, la justicia y, por supuesto, también la religión. Desde el norte del país se ha extendido a gran parte del territorio el culto a Jesús Malverde. Para entender este fenómeno, agradezco la presencia en este estudio de Óscar Blancarte, el cineasta que produjo la película justamente El jinete de la divina providencia, donde narra las andanzas de este popular personaje. También agradezco la presencia de Fred Álvarez, analista político, economista con estudios de maestría en sociología política. Muchas gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Gracias. Óscar, ¿quién fue Malverde? Se conoce muy poco de Jesús Malverde, de su existencia. En realidad no se sabe si realmente existió o no. Hay versiones diferentes sobre su nacimiento. Lo que sí es cierto es de que hay una cercanía muy grande con otro personaje, que ese sí existió, que es Heraclio Bernal, que tiene exactamente las mismas características, es decir, es un bandolero social que roba a los ricos para darle a los pobres, que es un gran jinete, que también se plantea como Malverde, un personaje que era un gran jinete, que es un personaje que se opone, ¿sí?, al pago del diezmo, al pago del dinero de los pobres a la iglesia, y se crea un conflicto con el obispo de Culiacán. Pero el verdadero personaje que sí existió y que después fue transformado en Jesús Malverde de otra manera, más cercana con el asunto de crear milagros para los narcos, a través de una capilla que se construyó después de su muerte. Pero Jesús Malverde sigue como un mito popular, ha sido creado por el pueblo y dicen que hace milagros. Dicen que hace milagros. ¿En qué momento, Fred, se convierte Malverde en un objeto de culto? ¿Qué pasó para que se convirtiera en este santo del mundo de los narcos? Malverde existe en el imaginario popular y yo creo que empieza a tener fuerza cuando se construye la capilla. Una capilla que justamente está enfrente hoy del Palacio de Gobierno o cerca del Palacio de Gobierno por las vías del tren, donde se supone que fue colgado este personaje en 1909, y empieza a ser un santo adorado por el crimen organizado, sobre todo yo creo que en los años de mayor crecimiento del crimen organizado, que fue finales de los 60,
la época de los 70 y los 80. Es cuando se genera, no había más que una capilla en todo el país, que era esta. Ahora puedes ver tus capillas en Sonora, en Baja California, en la Ciudad de México y en los Estados Unidos. Hay mucha gente que tiene la imagen de Malverde, por cierto, un Malverde muy de Culiacán, muy sinaloense, diríamos, porque no creemos que haya sido así. Un personaje más parecido, yo te diría, entre Jorge Negrete y Pedro Infante, y yo retomaría lo de Oscar, que quizá parecido a Heraclio Bernal, ahí comparto eso, porque Heraclio Bernal sí fue un verdadero personaje. Ese es Malverde. Había necesidad de crearlo, existe, ya no como antes, ahora cada día es más adorado por las clases populares. Claro. O sea, ha trascendido Ha al trascendido, mundo sin de duda. los narcos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Es un primer acercamiento. Hay la duda si existió o no realmente, pero al convertirse ya en un objeto de culto, hay una existencia social, independientemente de sus orígenes. Y sobre la influencia, la incidencia y las características que tiene este santo del mundo de los narcos, vamos a abordarlo en nuestro siguiente bloque. Está usted en Sacro y Profano. En un momento más regresamos. Sacro y Profano, estamos viendo el mundo fascinante de Malverde y el culto en torno a este santo, pues no reconocido por la Iglesia, pero con una enorme cantidad de adeptos, no solo en el mundo de los narcos, sino se ha extendido a nivel popular. Óscar, ¿cuáles serían los principales atributos de un santo? ¿Por qué este santo ha sido efectivo entre sus seguidores? Se crea el personaje de Jesús Malverde y se vuelve popular a partir del momento en que en la tumba, que poca gente iba, sobre todo cuando pasaban las vías del tren, muchos peregrinos se bajaban ahí y veían esa tumba que era más que una tumba, un montículo de piedras y una pequeña cruz, porque se decía que cuando mataron a Malverde, el gobernador de Sinaloa ordenó que no lo enterraran, que estaba prohibido que lo enterraran. La gente en rebeldía va y le coloca piedras del río para que ahí quede cubierto su cuerpo. Eso lo hace muy interesante el personaje porque el pueblo es el que empieza a hacer los primeros milagros al rebelarse contra la institución. Dos, ahí quisieron poner el palacio de gobierno sobre la tumba de Malverde en los años 60. Entonces el pueblo construyó una capilla para impedir que se pusiera ahí la autoridad. Ese es otro milagro. Los milagros parten al revés aquí, que es lo que hace más popular el personaje. La gente empieza a ir. ¿Y quiénes van a ir? Pues los rebeldes. ¿Quiénes van a ir? Los que se oponen y los que se sienten perseguidos por el gobierno. ¿Quiénes van a ir? Bueno, la gente popular, la clase media baja, que empieza a recibir de los narcos el beneficio de escuelas, de calles, de iglesias en sus regiones, y en respuesta esta gente va, los narcos, a agradecerle a Malverde, que es el primer gran rebelde de Sinaloa, a llevarle dinero para que se haga el milagro de que sus plantíos pues crezcan. Y llevan semillitas y llevan la plantita y todo, y le piden al santo Malverde que les haga el milagro de que se reproduzca eso y se pueda llevar a diferentes partes del mundo para obtener recursos. Fred, ¿cómo es que un personaje así es adoptado e incluso tomado como modelo por el mundo del narco? Y este tema de una cultura de la muerte, como es el universo de los narcos, tan asociado a esta cuestión de la trascendencia, porque al convertirse en santo no solamente es un modelo, sino es un modelo de trascendencia. El crimen organizado en el mundo
son católicos. Y estamos hablando sobre todo de la Cosa Nostra en Italia, son muy católicos. ¿Y por qué no tenían que ser católicos también en México? Acuérdate tú aquel acercamiento con el nuncio en México, la relación en el caso de Chihuahua. Yo no sé en el fenómeno de Culiacán por qué la Iglesia Católica, y regresando al tema de Jinete de la Divina Providencia, donde meten a un obispo y sacerdotes, donde hacen vínculo, a ver si confirman los milagros, el pueblo mexicano tiene una necesidad, Bernardo, de creer. Y más estos. ¿Por qué? Porque están huérfanos, no tienen quien los acoja y entonces hacen suyo este santo. No hay un pastor, si te fijas, hay un párroco, un capellán en este lugar donde empieza a crecer y donde empieza a florecer. Yo te diría, y lo digo con mucho respeto, hasta negocios hasta de pomadas, de hierbas y de imágenes. Muy respetable es el caso también de otros santos. En Argentina, por ejemplo, Maradona es un santo. En Colombia hicieron santo a Pablo Escobar Gaviria, a 20 y tantos años de difunto, van y le ponen veladoras. Y también hay otro fenómeno que hay que analizar, además de la Santa Muerte. Este personaje de Michoacán, el Chayo de la familia, lo hicieron santo en vida. Hay una imagen de 2 metros donde trae la banda de cruzados. Hay una necesidad, pues, y un vínculo de la gente de creer, y yo creo que esto podría ser entendido, pues, de que el crimen organizado lo haya hecho santo. Óscar, por lo que nos acaba de plantear Fred, es un universo que vive al filo de la navaja, entre la vida y la muerte, entre la suerte, lo casuístico, la legalidad, lo ilegalidad, y bueno, cargado de supersticiones, cargado de fetiches. ¿Cómo este universo del mundo del crimen organizado ve en Malverde algo particular que le atrae? Sabiendo que hay muchas otras, digamos, cultos como la Santa Muerte que se acoplan muy bien a sus características. ¿Qué tiene Malverde de especial para los narcos? Bueno, Malverde en el mito popular es alguien que se rebela contra las instituciones, se rebela contra la iglesia. De hecho, se menciona que un día va y asalta al obispo y le quita el dinero que le corresponde a los pobres. Es un santo, por lo tanto se convierte en un santo popular al ser un bandolero social que le quita a los ricos para darle a los pobres. Los narcos, considerados como rebeldes también en contra de la autoridad, hacen lo mismo, es decir, consideran que ese personaje en sí simboliza o representa la lucha contra un poder autoritario que además se ha coludido con ellos y luego cuando no le conviene se separa. De hecho, el narco en Sinaloa surge por un amaciato entre los narcos y el gobierno. Entonces, si entiendo bien, Fred, es un personaje que justifica socialmente un rol, les da como un sentido y una identidad de que no solamente son unos bandoleros, unos desalmados, unas personas que juegan con la vida de otros, sino que también tienen un rol social, son unos justicieros, prácticamente por lo que ha visto, vivido Óscar Blancarte en torno a este personaje. ¿Esto daría sentido a un santo, por así decirlo, muy secular, como sería Malverde? Muy buena lo último del santo secular. Yo creo que el santo social, pues creado después de su muerte en los años 20, no tenía nada que ver con el tema de las drogas, porque las drogas eran sobre todo la marihuana y la amapola legales. La prohibición vino después. Por eso yo hablo de la época de los 60s, 70s, cuando crece el mito. También es un poco adorar de que estos personajes han jugado el papel que le corresponde al gobierno de construcción de escuelas, carreteras, caminos. Hay que verlo en el contexto porque de repente estamos generando una cultura del narco. Yo he ido a la capilla de Malverde muchas veces. Creo que ha perdido un poco de peso, sobre todo en los últimos tiempos. Ya no vemos a las grandes bandas ahí.
vemos a gente, por eso lo dije hace rato, del pueblo, gente pobre, gente que estaba su hijo metido a las drogas y salió. Muy parecido al fenómeno con los grupos cristianos evangélicos, que de repente se transforman. Y bueno, encontramos pues que aquí hay católicos y que también quizá podamos ver de otras religiones, pero los originales son católicos, los fieles originales eran católicos. Pues me parece fascinante el tema, nos daría para muchísimo. Hay investigaciones académicas, gente que está tratando de entender y de desmenuzar. Es un fenómeno social, es un fenómeno religioso y es un fenómeno cultural que se ha extendido. Estamos conversando en torno a este santo del universo de los narcos, que es Jesús Malverde. Está usted en Sacro y Profano. En un momento más continuamos. Sacro y Profano, estamos en nuestro último bloque. Realmente es un tema fascinante, muy impactante, que va mucho más allá de la región del estado de Sinaloa. Es un fenómeno que ha llamado la atención a nivel internacional. Fred, no podemos dejar de lado el papel de la Iglesia Católica, las narcolimosnas. ¿Cómo se engarza la historia de Malverde, este culto a este santo, con la actitud, la práctica de la Iglesia Católica, no solamente en la región, por supuesto? En este país hay más de 8,000 registros en la Iglesia Católica y la misma Iglesia Católica tiene muchas denominaciones. Hay algunos sacerdotes, algunos obispos, inclusive el primer nuncio en México que tuvo, se dice, cierto acercamiento con algunos elementos del crimen organizado, porque como lo dije en un principio, ¿no?, en Italia y en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo hay un vínculo de los criminales en su religiosidad, y lo podemos ver la imagen de la Virgen de Guadalupe y la imagen de otros personajes o inclusive de la mismísima Santa Muerte. Vi también otro personaje, el niño Fidencio también. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que la gente empieza a dedicarle a un santo y le pide cosas y de repente pues empieza a un sincretismo. Por supuesto, creo que es un tema también que ameritaría incluso otro programa, estos vínculos complejos, porque no solamente es un santo que va del mundo del narco a nivel popular, sino también incide en las propias estructuras religiosas, e incide con intereses. Oscar, tú hiciste una película que ha, digamos, abordado este tema, Los jinetes de la Divina Providencia. ¿Cómo surge la idea y qué tipo de investigaciones? Es decir, ¿qué es lo que te llama la atención para hacer una película sobre Malverde? Bueno, esta es una obra de teatro, El jinete de la Divina Providencia, de un gran dramaturgo sinaloense, considerado por muchos expertos el mejor dramaturgo del siglo pasado. Es una obra que me fascinó desde el momento en que la vi, una puesta en escena, con un grupo que él creó, porque es la historia de un personaje que es enviado por el Vaticano a Culiacán con unos sacerdotes para ir a la capilla de Malverde e investigar por qué es considerado un santo y qué tipo de milagros verdaderamente ha hecho, para ver si la Iglesia, ¿sí?, lo toma como un santo. Aquí lo interesante es de que lo primero que sucede es de que la gente se opone a que la Iglesia se apodere de este santo, porque dice, no, este santo es nuestro, es del pueblo. Dos, el mayor milagro de Malverde y del personaje de Malverde es de que el pueblo se opone contra los malos gobernantes, no contra los gobernantes, sino contra los malos gobernantes. Y en la historia el gobernador es un criminal, el gobernador coludido con la iglesia, con el obispo, se apoderan de tierras, etcétera, etcétera. Entonces el mayor milagro es el pueblo que manda y mata con piedras, que es como enterraron a Malverde, al gobernador. Mira. Claro, estamos hablando de malos gobernantes.
Bueno, llegamos a nuestro último bloque. Generalmente aquí en Sacro y Profano le pedimos a nuestros invitados que cierre con alguna conclusión, con una reflexión final, algo que redondee, digamos, dentro de la premura del tiempo. Entonces, Fred, ¿cuál sería tu apunte final? Yo creo que lo que hizo Oscar a llevar al cine a este personaje, ahí es donde lo hizo santo. Yo había visto y he escuchado de Malverde, pero jamás se me hubiera ocurrido ir a verlo cuando vi El jinete de la Divina Providencia. El cine debe de ser una materia obligatoria y ojalá pudiéramos sacar, por ejemplo, a Juan Diego y llevarlo al cine. Yo me acuerdo de Antonio Roqueñi, que hizo un video de la Virgen de Guadalupe, que fue de mucho impacto. Verlo en el cine nos impacta. Yo acabo de ver una película sobre un personaje de Michoacán, que lo he seguido, que es el señor Mireles, pero como que verlo en la gran pantalla, o el caso de Ayotzinapa que hizo Jorge Fernández, es más impactante. Yo creo que es una de las virtudes que tiene pues, el caso de Oscar, basado en este gran personaje que, coincido con él, fue el gran dramaturgo del siglo XX y que Sinaloa lo está reconociendo y lo debe reconocer más. Oscar, tus conclusiones finales. Jesús Malverde es un mito, lo que lo hace grandioso, es decir, es algo construido por una leyenda, por una tradición. Es el pueblo el que lo construye, es el pueblo el que le da vida, es el pueblo el que lo dignifica. Y en correspondencia, bueno, los milagros empiezan a dar de manera real cuando el pueblo cree y tiene fe en ese personaje bandolero social, porque representa muchos intereses y muchas necesidades de la gente, ¿no? Mucha gente cree que donde llega el narco hay prosperidad y hay crecimiento y demás, cosa que es cierta, pero también lo que sí termina por ser es de que hay sangre, y hay crímenes y hay venganzas. Malverde representa, por lo tanto, un mito popular y bueno, ya Fred dice que yo soy el que lo volví santo. No, para nada, no, el santo lo vio el pueblo. Muy bien, pues muchas gracias, dos sinaloenses que nos hablan de un personaje que independientemente si existió o no existió, hoy tiene una presencia social en el mundo de la cultura, en el mundo del crimen organizado y también en el mundo de las creencias. Malverde, un santo que se ha expandido a nivel popular y que representa mucho de las frustraciones, pero también de las búsquedas y expectativas, no solo del narco, sino también de la población. Por su presencia, muchas gracias y, por supuesto, lo espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.